Esta es mi intervención muy breve. Continuamos con las jornadas y a continuación vamos a tener el placer de escuchar al doctor Matthew Kerler, que está aquí ya puesto. Él es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena en el Departamento de Matemática y Estadística. Aplicada, se me olvidó. Bueno, Matemática aplicada. Matemática aplicada. Y también, Manuel, por favor, ¿quieres salir aquí? Ya os presento, ya luego... Ok. Y el profesor Manuel Menéndez, él es profesor en AFI, en la escuela AFI de la Escuela de Finanzas Aplicadas de AFI, y responsable del equipo cuantitativo de la tesorería de Banesto. Ellos se van a repartir esta primera conferencia, que lleva por título Cálculo estocástico, y intervendrán primero el profesor Matthew y luego el profesor Menéndez. Pues nada, bienvenidos y continuamos. Matthew. Gracias, buenos días. Estoy encantado de estar aquí como vecino de Cartagena. Efectivamente vamos a hacer una presentación conjunta que está más o menos coordinada. Voy a intentar hacer una introducción a la parte más matemática, teórica, digamos, del cálculo estocástico. Por eso no hablaré verdaderamente solo de matemática financiera, sino un poco de interés matemático, incluso con unos antecedentes en física matemática. Y después Manuel hará la explicación de la aplicación de estos conceptos matemáticos en el día a día, incluso de su práctica en un servicio de evaluación y valoración de productos financieros. Entonces, en la interesantísima conferencia inaugural vimos un panorama de las matemáticas en un servicio, en una caja de ahorro en este caso, y lo que vamos a hablar se aplica sobre todo en uno de los apartados que ponía productos financieros, ¿sí? Para valoración de activos. El cálculo estadístico es una herramienta, estadístico es una herramienta matemática muy sofisticada y que ha supuesto unos avances espectaculares, sin duda, en el modelado y la comprensión de los datos financieros. Incluso hasta cierto punto podemos entender que por la generalización que se ha hecho del cálculo estocástico en la toma de decisiones, pues podremos preguntarnos hasta qué punto incluso ha influido sobre los modelos han acabado influyendo sobre el mismo funcionamiento del mercado. Si todo el mundo toma las decisiones basándose en herramientas parecidas y en modelos parecidos, pues al final se va confirmando un poco los modelos en sí. Esto es una pregunta que se podría hacer, sobre todo a la gente que hace práctica. Bien, entonces el cálculo estadístico, lo que voy a contar, recorre desde casi 100 años, aunque no el cálculo estadístico en sí, sus orígenes al principio del siglo XX. A lo largo de estos 100 años ha habido varios premios Nobel de física asociados, premios Nobel de economía, y ha requerido muchísimo talento, muchísima intuición, y hasta el punto de que ahora se aplica de manera más o menos rutinaria, como nos lo explicará Manuel, en la práctica de los bancos de todos los días. Bien, el guión que seguiré empezaré por el proceso que es la base del cálculo estocástico en sí, que es el movimiento browniano. Haré una breve introducción mencionando sus orígenes históricos, sus propiedades básicas. A continuación, el movimiento browniano es la piedra angular de toda la teoría del cálculo estocástico, en particular porque aparece como integrando, dentro del integrando, digamos, de lo que se llaman las integrales estocásticas, otra herramienta sofisticada que se introdujo a mitad del siglo XX, más o menos,
daré una pequeña introducción y esbozo de la construcción, un esbozo con argumentos, digamos, algo heurísticos, y finalmente de las integrales estocásticas se pasa a una generalización de las ecuaciones diferenciales, digamos, que proporcionan modelos para la evolución de los activos, que son las ecuaciones diferenciales estocásticas. Bien, empezando por el movimiento browniano, ha habido dos derivaciones, dos obtenciones paralelas del movimiento browniano. Por una parte, en la modelización física del movimiento molecular, y esto va desde Brown, del que hablaremos ahora, en 1870 más o menos, hasta Einstein, en 1905, que obtuvo el premio Nobel por una cosa asociada al movimiento browniano, y después de esto todavía siguió con mejoras del modelo para explicar el movimiento de las partículas, y por otro lado, pues, por los progresos que hubo en la teoría matemática de la probabilidad y de manera más o menos paralela, y de los procesos estocásticos. Y dentro de este campo hay que mencionar de manera especial el trabajo pionero de Bachelier. Bachelier en 1900, incluso 5 años antes que Einstein, precisamente por su interés, porque trabajaba en la Bolsa de París, era un matemático que trabajó un tiempo en la Bolsa de París, por sus intereses por los modelos para precio de acciones y opciones, fue desarrollando y avanzando la teoría del movimiento browniano, aunque no se llamaba así entonces. Bien, en cuanto al movimiento browniano y el movimiento molecular, o sea, del punto de vista físico, voy a hablar de unos pocos hitos. No, incluso en 1827, perdón, decía 70 antes, me he equivocado, el famoso evento de la observación por un botánico que se llama Brown, que a través de sus microscopios observa cómo las partículas de polen, o a lo mejor eran en realidad algunas partículas dentro de la partícula de polen, se movían de manera parecida, aleatoria y autónoma, digamos, en el agua, en el líquido. Eso es lo que observa. Eso es lo que él observa. Y entonces, más de 50 años después, una primera conjetura es que el movimiento de las partículas que se ven se deben en realidad a los impactos de las moléculas de líquido. ¿De acuerdo? De ahí lo del movimiento molecular. Esto es un físico. Y Einstein lo que dice es que el movimiento que se observa no es el resultado solo de estos choques individuales, pero incluso entre los dos tiempos de observación, donde no vemos, hay cambios de velocidad sin parar. ¿De acuerdo? Cambios de velocidad sin parar. Entonces, Einstein lo que hizo fue, propuso un modelo, veremos una simplificación, para el desplazamiento de las partículas entre los dos tiempos de observación, relacionó este modelo con un coeficiente físico de interés, entonces, que era el coeficiente de difusión térmica, y permitió la estimación del coeficiente de difusión térmica. Y por ello tuvo el premio Nobel en 1905. ¿Vale? Bien, entonces, una pequeña, porque pienso que es interesante en particular, porque para mí es el primer ejemplo claro de aplicación de lo que se llama ahora la estadística para procesos estocásticos. Un modelo sofisticado, pero con muchos fundamentos en interpretación física, en el conocimiento del fenómeno, y después relacionando un parámetro de interés del punto de vista físico con el modelo matemático para explicar las observaciones que tenemos. Bien, entonces Einstein lo que hizo es, suponemos que tenemos por supuesto un desplazamiento que es tridimensional, pero supongamos que consideramos solo la primera componente, solo una de las tres componentes, y lo llamamos el desplazamiento de la partícula en un intervalo tau pequeño. No es el tiempo entre dos observaciones, sino más pequeño, un tiempo infinitesimal. Y su suposición es que, para simplificar, que este desplazamiento solo puede tomar dos valores, o bien i o bien menos i, o va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Y eso suponemos que lo hace con una probabilidad un medio. Una partícula en un tiempo muy pequeño o toma el valor i o toma el valor menos i. O va hacia la izquierda o va hacia la derecha, y eso con igual probabilidad. Y entonces, considerando en un punto x, quiere estimar el flujo de partículas, es decir, cuántas partículas van de la izquierda, pasan por este punto x por unidad de tiempo. Bien, entonces, y eso en una banda de amplitud constante igual a 1.
las partículas que pasan por la línea X serán o bien las que van de la izquierda a la derecha, o bien las que van de la derecha a la izquierda, ¿no? Y sabemos que, mirando por aquí, una partícula, o la mitad de las partículas va hacia la derecha, en promedio, y la mitad de la partícula van hacia la izquierda. ¿Cuáles son las que van a cruzar la línea X? Las que están como mucho a una distancia I de la línea X, puesto que el desplazamiento es de I, o de menos I, y las que están como mucho a una distancia I por la derecha, de la X, es decir, las que están en esta caja o las que están en esta caja. Ahora, si llamamos a Q la densidad de partícula, el número de partículas por unidad de volumen, en este caso por unidad de superficie, puesto que estamos en dos dimensiones aquí, con el 1, pues lo que basta con hacer, si I es bastante pequeño, aproximamos el número de partículas por la densidad en el punto medio, multiplicado por el área de la caja, que es I, y la mitad de estas van hacia la derecha, y aquí hacemos lo mismo, la densidad en el punto intermedio aquí, que es en X más I partido por 2, y la mitad va hacia la izquierda. Entonces, haciendo eso, el número de partículas que se desplazan de izquierda a derecha son la mitad de las que están en la caja de la izquierda, menos, porque la otra va en el otro sentido, la mitad de las que están en la caja de la derecha. Y eso aproximadamente, se ve claramente, aproximadamente es menos un medio de la derivada de la densidad por I cuadrado. Bien, por lo tanto, este es el flujo de partículas en un instante, considerando una distancia infinitesimal y un instante infinitesimal también. Bueno, pues por otro lado, se sabía que el flujo de partículas está relacionado con la constante esta D de coeficiente de difusión térmica que le interesaba a Einstein, por la ley de Fick se llama, con esta relación. Por lo tanto, eso permitió, donde D es el coeficiente efectivamente que se interesa. Bien, entonces lo que le quedaba a Einstein es relacionar esta cantidad con observaciones que se podían hacer, las observaciones del tipo que hizo Brown. Haciendo la igualdad obtenemos sencillamente que el coeficiente es un medio de este pequeño desplazamiento infinitesimal dividido por el tiempo. Ahora, esto no se observa y esto no se observa tampoco. Entonces, hay que relacionarlo con lo que observamos, que es el desplazamiento entre dos instantes de observación, que es sencillamente la suma de los desplazamientos pequeños, los desplazamientos del intervalo I, ¿de acuerdo? La suma de 1 partido por tau. Bien, las variables estas son independientes, que son los desplazamientos individuales, la probabilidad de que solo pueden tomar dos valores de un medio, y la varianza, pues calculándolo es muy fácil, es solo I cuadrado. Entonces, sabiendo que la varianza de las variables individuales I cuadrado, que es lo que nos interesa aquí, lo que hizo Einstein fue relacionar la varianza aquí de lo que observamos con el coeficiente de difusión térmica. La varianza I es sencillamente 1 partido por I cuadrado, y la varianza de lo que observamos, del desplazamiento que observamos, por lo tanto es 2 veces el coeficiente de difusión térmica. Esto fue la teoría de Einstein, y un poquito más tarde, Perrin, un físico francés, confirmó esta teoría utilizando observaciones del movimiento de partículas, efectivamente, y gracias a eso obtuvo la primera estimación del número de Avogadro, el número de moléculas en un volumen de este. Y por ello también obtuvo el premio Nobel en 1926, precisamente. Bien, esto es la parte física, matemática física, digamos, ¿no? Física matemática, que fueron avanzando por razones de lo que observaban. Y por otra parte, como mencioné, estaba Louis Bachelier, que hizo en 1900 su tesis doctoral sobre teoría de la especulación. Su revisor, la persona que evaluó su tesis era Poincaré, uno de los matemáticos, pues, por supuesto, de la época más importante y de todos los tiempos, más importante de todos los tiempos. Y este hombre, mencioné, tenía formación en física matemática, había seguido clases sobre ecuación del calor, etcétera, por lo tanto estaba familiarizado con lo que hablábamos antes, y en su tesis hizo una serie de aportaciones que se han revelado ser absolutamente muy innovadoras e impresionantes.
Primero, los precios propone modelizarlo como proceso de Markov. Proceso de Markov, lo habréis oído, es sencillamente que él piensa, o sea, el modelo supone que la distribución o el valor esperado, la distribución de los precios en el futuro, sabiendo el pasado o el presente, solo depende del instante presente, no depende de lo que pasó ayer, sino la distribución solo depende del valor que tiene hoy. Eso es un proceso de Markov. Y dedujo la ecuación diferencial parcial, que es una de las fundamentales en matemática financiera, que satisface la densidad de transición entonces del proceso de Markov. Y demostró que era un proceso gaussiano. Luego obtuvo la deducción matemática del movimiento browniano como límite de caminatas aleatorias. Esta caminata aleatoria es lo que hemos visto antes, básicamente, el incremento de pequeña variable que solo toman dos valores, con probabilidad por 1 medio y 1 medio, por ejemplo. Dijo 5 años antes que Einstein. Además, obtuvo la ley del máximo del movimiento browniano, la probabilidad de que supere un determinado umbral, y eso lo utilizó para valorar el precio de acciones. Exactamente igual que lo que nos va a enseñar, o parecido a lo que nos va a enseñar Manolo ahora. Es, por lo tanto, considerado el padre de la matemática financiera, y además es un buen ejemplo de los que nos contaba antes el profesor Aranda, puesto que tuvo muchísimos problemas para que se le reconociera su trabajo. No consiguió obtener, o sea, chocó con, digamos, los grandes nombres de la matemática financiera de entonces, que era, por ejemplo, Paul Lévy, importantísimo en los procesos de Lévy, que avanzó muchísimo la teoría del proceso estocástico, lo despreció pensando que no tenía casi ningún interés, porque su teoría era un poco a caballo entre la matemática física y las matemáticas. Tenía una intuición impresionante, pero no redactaba de manera completamente rigurosa todos los detalles, y eso jugó en su contra. No consiguió nunca una plaza de profesor en una universidad en Francia hasta los 60 años o 55 años. Lo único que pudo hacer es dar de manera voluntaria clases en la Sorbona para explicar sus cosas. Tuvo muchísimos problemas el pobre, y con una controversia muy fuerte, por ejemplo, con Lévy. Y ahora pues le ha reconocido su aportación, y de hecho hay una sociedad que se llama Bachelier de Matemática Financiera en la que se le hace homenaje a todo su trabajo, ¿no? Bien, entonces, después de esta reseña histórica voy a hablar un poco del movimiento browniano como proceso estocástico, y a lo mejor no está mal tener en mente que es más fácil de la posición de una partícula. Buscamos un modelo para la posición de una partícula, por lo menos de una componente para empezar. ¿Y qué es lo que es razonable que pidamos para este modelo? Pues, para empezar, el incremento, o sea, el desplazamiento entre t y t más delta, es razonable suponer que es independiente del pasado del presente, digamos. Esto es una primera hipótesis razonable para un modelo de la posición de la partícula. Por otro lado, los incrementos son estacionarios, es decir, la distribución del incremento pues no depende del tiempo en el que estamos, sino que sería más o menos la misma para todos. Porque sería la misma para todos. Y por otro lado, buscamos un modelo en el que las trayectorias sean continuas. ¿De acuerdo? Entonces, expresar eso de manera probabilística es asegurar que la probabilidad de que el incremento en valor absoluto supere un determinado umbral fijado converge hacia cero con una velocidad suficiente. ¿Vale? La probabilidad converge hacia cero con velocidad suficiente, lo que digo aquí. Pues si imponemos estas tres condiciones, pues en realidad no tenemos elección, solo hay un modelo posible. Con estas tres hipótesis tenemos un modelo posible que implica que, aparte de que los incrementos sean independiente, estacionario y continuo, pues entonces es una distribución, un proceso gaussiano, ¿vale? La distribución normal. La distribución normal, que está, no sé si se ve bien aquí, está centrado en mu, el punto de partida, digamos, y la varianza del movimiento es sigma cuadrado, que es un parámetro que, eso sí, tenemos variable posible de elección, por el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la varianza de la posición es cada vez más grande, porque va sumando pequeños incrementos. Bien, pues entonces el movimiento browniano estándar es un proceso así, continuo, que es gaussiano, tiene incrementos que son estacionarios e independientes, que son normales también, y que cumple que es parte de cero.
y con varianza 1, se me ha olvidado, se coge el sigma cuadrado igual a 1 para el movimiento estándar. Entonces, los incrementos entre t y t más delta es una distribución normal. Los incrementos son independientes y en distribución normal. Y su varianza es precisamente el intervalo de tiempo delta. Esto implica que la distribución de bt es normal, centrado en 0 y de varianza t. Bien, entonces es muy fácil simular una revolución así. Si sabéis en Excel incluso, como decía el profesor Aranda, sabéis simular una distribución normal, pues sumo incrementos normales y lo que obtengo de varianza igual al intervalo de tiempo, y esto es un esqueleto del movimiento browniano, ¿de acuerdo? De una realización del movimiento browniano. Ahora, lo que se suele hacer, ¿no? Se relacionan, enlazan los puntos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, por supuesto, eso es una observación. En medio, como vio Delceau, como pensaba Einstein, pues hay otros cambios. Es decir, que en realidad, si yo observara con una frecuencia más alta, pues obtendría otros puntos en medio. Aquí he puesto pues, 4 puntos entre cada uno de ellos. Es decir, lo que tendría en realidad, aunque los puntos de observación solo sean los rojos, que no se ve muy bien la diferencia, pero son rojos, tendría una cosa parecida. Incluso, por supuesto, entre 2 puntos de estos tengo todavía muchísimo más. Es decir, que en realidad tendría una cosa de esta. Y aquí, pues incluso veis que aquí solo he puesto 2 puntos, pues tengo que introducir mucho más. El movimiento, en realidad, es una cosa, tenemos que tener en mente de que lo que observamos es una cosa discreta, pero el proceso es en tiempo continuo lo que estamos observando, con cambios sin parar, sin parar, sin parar. ¿Vale? Entonces, eso es para una componente. Hemos visto, si queremos tener 2 o 3 componentes, pues tenemos el movimiento browniano bidimensional, tridimensional, etcétera, etcétera. Entonces, si yo hago lo mismo con mi hoja Excel, si queréis, con X y con Y, y lo represento en uno, esto es el movimiento, una realización del movimiento browniano bidimensional. He hecho 2 veces lo que he enseñado antes, y lo he representado uno en función del otro. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Bien, entonces, ¿cuáles son sus propiedades básicas? Un poco del punto de matemático, lo que hay que entender es que, claro, estamos acostumbrados a experimento aleatorio, tirar un dado, tiro el dado, obtengo un número, ¿vale? Aquí es más sofisticado, aquí tiro un dado y lo que obtengo no es un número, es toda una trayectoria, toda una trayectoria. Cada vez que tiro un dado, obtengo una nueva trayectoria. Entonces, en realidad es una trayectoria, lo que obtengo es una función del espacio de tiempo sobre R entero. Cada vez que el valor de la variable aleatoria es una función entera. Entonces tenemos que hablar matemáticamente de la función de distribución de probabilidad de un proceso, probabilidad, tenemos que ser capaces de expresar una probabilidad o de definir una probabilidad sobre un espacio de funciones. Eso el que lo hizo fue Wiener. También a 1930 creo una cosa parecida a eso. Norman Wiener fue el primero que hizo matemáticamente las cosas correctas, digamos. Por eso, de hecho, en la charla, a menudo o bien el movimiento browniano se utiliza la B, o otras veces se llama la W de Wiener. Es el mismo proceso, ¿vale? Matemáticamente más formal, digamos. Bien, entonces si consideramos una realización del proceso, ya hemos dicho que era una función continua. Es una función que es con variación infinita. Eso quiere decir que si yo en un intervalo de tiempo cojo una partición y calculo una partición del intervalo y calculo la suma de los valores absolutos de los incrementos, ¿vale? Pues eso me da un cierto número. Si yo miro, repito, de todas las particiones posibles, está no acotado, ¿vale? Como cada vez que miro más pequeño, siempre tengo ahí picos de estos, pues al final se suman y es no acotado. Esto, por supuesto, es una dificultad. Y además es un ejemplo natural, es que es una función continua no derivable en ningún punto. No derivable en ningún punto. Bueno, casi en ningún punto, puesto que de conjunto medida de LB es 0, en el punto donde está derivable. ¿Vale? Entonces, del punto de vista matemático, eso es una cosa ya, una función continua y sin embargo, en ningún punto es derivable. Bien, entonces el movimiento browniano, la teoría se desarrolla de manera impresionante desde su introducción, desde más o menos la mitad del siglo XX, y ha adquirido una importancia crucial. Primero,
porque aparece cuando se usa un argumento asintótico, pues igual que la distribución normal aparece como teorema central del límite, el movimiento browniano aparece por todos lados en cuanto uno empieza a coger argumentos asintóticos en procesos estocásticos. Por otro lado, el Paul Lévy, del que hablaba antes, hizo un teorema fundamental, y es que si yo considero un proceso estocástico en tiempo continuo que sea continua, igual que decíamos antes, y que sea una martingala, lo mencionó también antes la profesora Aranda, entonces cualquier martingala continua siempre podemos encontrar un movimiento browniano, que se puede expresar la martingala como este movimiento browniano. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el tiempo, cambiar la escala de tiempo. Entonces, casi toda la teoría matemática del estudio de la martingala continua siempre se hace a través de las propiedades del movimiento browniano, gracias a este teorema de representación. Entonces, una martingala es un proceso que lo único que dice es que, por ejemplo, la esperanza del precio descontado, el valor esperado que espero para el valor precio descontado en el futuro, sabiendo el precio actual, el valor esperado es el valor actual. ¿Vale? Irá por arriba, irá por abajo, pero en promedio lo que espero es el valor actual. Y aquí lo que dice es que si yo tengo una martingala de esta, pues existe un movimiento browniano y existe un cambio de tiempo. ¿Veis que este proceso es el movimiento browniano, pero recorro la trayectoria de manera distinta? Recorro la trayectoria de manera distinta. Más rápido en un momento, más lento en otro, entonces pues la trayectoria es completamente distinta y sus propiedades son distintas. Pero todas se pueden expresar así. Y luego, pues, una importancia crucial también es que el cálculo de Ito, del que en realidad es el cálculo estadístico, que hablaré un poquito ahora, pues está hecho precisamente para estudiar, digamos, transformadas del movimiento browniano, ¿no? Permite calcular las distribuciones, propiedades de transformada del movimiento browniano. Entonces, por todas estas razones es absolutamente fundamental. Bien, voy a hacer una pequeña introducción a las integrales estocásticas, que una vez que se desarrolla el movimiento browniano se utilizó como base para desarrollar la integral estocástica. Bien, entonces, volviendo a lo de la física, después de Einstein, físicos quisieron mejorar el modelo de Einstein del movimiento browniano. Entonces, como eran físicos, salieron del punto de vista dinámico de una ecuación diferencial ordinaria, que es lo que controlaban entonces, ¿no? Y quisieron, igual que Einstein hizo pequeñas perturbaciones ahí en tiempo infinitesimal, quisieron hacer lo mismo y perturbar esta ecuación diferencial añadiendo pequeñas perturbaciones aleatorias. Es decir, que querían ser capaces de modificar o digamos de perturbar la dinámica del proceso, los incrementos a nivel infinitesimal del proceso, añadiendo un cierto coeficiente y un proceso sí aquí que quisiera, un poco igual que Einstein, que fueran normales, independientes, etcétera, etcétera, ¿no? En su forma integral, pues si integro lo anterior, se escribe más bien así. El problema es que para que cuadre este modelo con el de Einstein, lo que ellos querían era extenderlo, eso implica que básicamente xi de t sería la derivada del movimiento browniano. Xi de t aquí es la derivada del movimiento browniano. Para que quepa, es decir, que el movimiento browniano era sencillamente la integral de esto. Esto es lo que se llama el ruido blanco. ¿Vale? Y hemos visto que el movimiento browniano no es derivable, entonces esto, digamos, físicamente la gente lo manejaba, pero en realidad no había una justificación formal matemática. Y eso nos encontramos con un problema. Si xi de s es la derivada, pues el xi de s de este es dbs de este. ¿Cómo podemos dar sentido a esto? Entonces, en matemática existe la integral de Riemann-Stieltjes, ¿vale? Pero eso es solo para funciones de variación acotada, Entonces, por esto aquí es de variación infinita, tampoco vale eso, ¿de acuerdo? Entonces, el que propuso una manera de dar sentido a esto fue Ito, en los años 40. Ito, un matemático japonés que murió hace 2 años, 2008, a la edad de 97 años. Bien, entonces, él construyó la teoría de las integrales estocásticas. Y en esta teoría hay que decir que, del punto de vista físico, que es el proceso de ruido blanco,
matemáticamente no se le presta interés ninguno, solo se interesa a las integrales, solo se da sentido a las integrales respecto al movimiento browniano. Eso es la integral estocástica. Bueno, entonces aquí voy a ir un poquito más rápido, aunque no debería, es lo más difícil de explicar y de entender en cálculo estocástico. Bueno, entonces lo que queremos es dar un sentido formal a la integral estocástica, porque como siempre en integrales cogemos una partición de 0 a t y luego se empieza a considerar una función aleatoria que es constante por trozo. Un integrando sencillo en el sentido que para cada partición en la partición tengo los valores que toma la función, sí que es una variable aleatoria, pero es constante por trozo. Entonces está claro que ¿qué haría para calcular la integral? Pues la suma de los valores de la función en el punto j y el incremento del movimiento browniano. Eso es bastante razonable, ¿no? Entonces eso es una variable aleatoria. Esto, aquí hacemos la hipótesis de que esto es medible respecto a tj, entonces esto es independiente de esto, suponemos. Por lo tanto, en realidad, la esperanza de esta variable aleatoria es nula, porque todo esto es centrado, y su varianza es fácil de calcular también. La varianza de una suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas, es decir, que la varianza aquí es sencillamente la suma del momento de orden 2 de FJ por la varianza del incremento, que es solo el intervalo de tiempo. Entonces, imagináis que esto, cuando la partición converge, es cada vez más fina, pues converge hacia algo esto. Y efectivamente es lo que Ito hizo, fue decir, para una función en general, pues se aproxima por una función, por una sucesión de funciones en step de esta, con funciones constantes, ¿vale? Y entonces miramos hacia qué converge la integral que hemos definido para estas fn, hacia qué converge. Pues entonces resulta que converge en L2P, es decir, que la esperanza de la normal, del valor absoluto al cuadrado de esto menos algo converge hacia 0. En particular, la esperanza de la normal al cuadrado converge hacia esta cantidad, que es lo que veíamos antes. Y en encima lo que es fundamental y que ha demostrado Ito es que no depende el límite de la sucesión que escoja. Puedes coger cualquier sucesión que converge hacia, que aproxima, digamos, f. El límite de los sumatorios que he enseñado antes converge hacia la misma cosa. Pues esta misma cosa al final es la integral estocástica, ¿vale? Que define. Por lo tanto, esta es la definición. Bien, entonces estudio de manera extensiva la probabilidad de esta integral. Eso es lo que se llama el cálculo estocástico en realidad, o cálculo de Ito, aunque después hay extensiones de este cálculo estocástico. El proceso de Ito, entonces, es un proceso que es suma de una integral de esta forma y de una integral ya normal, digamos. Y lo que a lo mejor lo más famoso en cálculo estocástico es lo de la fórmula de Ito, que es lo que hace que sencillamente podríamos entender que es una regla de la cadena, que para una función del proceso este de Ito y de una variable t, nos explica cómo hacer integral estocástica respecto a eso. ¿Vale? En lugar de respecto a Bs, pues respecto a eso, es decir, la derivada en sentido aproximado de esta cantidad. Y esto lo que dio lugar a la fórmula de Black and Scholes, que es, ellos obtuvieron el premio Nobel de Economía por ellos, por dar una manera de evaluar, de valorar los precios de una acción, presuponiendo presente que el modelo que tenían era de un tipo proceso de Ito. Bien, entonces ya me quedan solo las ecuaciones diferenciales estocásticas. Pues una vez que sabemos dar sentido a una integral estocástica, nos podemos preguntar, si ponemos el mismo proceso a la izquierda y a la derecha, aparecen en los dos lados de la ecuación, no podemos decir, ¿existe algún proceso que satisfaga esto? ¿Vale? Y esto resulta una manera increíblemente rica de generar procesos. Solo con el movimiento browniano y luego de manera brutal, digamos, se generan
procesos estocásticos utilizando este tipo de formulación, ¿no? Y las propiedades de estos están todas relacionadas a las propiedades del movimiento browniano, con mucho trabajo, pero bueno, esto es lo que se hace. Entonces, esto normalmente no se escribe en forma integral, se suele escribir en forma diferencial así, y es lo que se llama una EDE, o Stochastic Differential Equation en inglés, ecuación diferencial estocástica. Y el proceso de solución se llama proceso de difusión, por lo de la difusión del calor en particular inicialmente. Entonces existen matemáticamente, pues igual que para la ecuación diferencial ordinarias, teorema de existencia, teorema de unicidad, aquí es un poco más sutil porque hay unicidad trayectorial de procesos y también unicidad en distribución de las soluciones, un poco más sutil, y hay toda una rama de cálculo numérico para esto, pues igual que está el esquema de Euler que conoceréis y luego lo de Runge-Kutta para órdenes superiores, pues aquí lo mismo, pero para ecuaciones diferenciales estocásticas, para obtener realizaciones de simulación y hacer Monte Carlo, por lo menos. Entonces, por una parte, aparecen modelos que sean análogos estocásticos de ecuaciones diferenciales, tenemos un fenómeno, una teoría física bien definida con una ecuación diferencial, perturbamos la ecuación, obtenemos un modelo estocástico, y para eso voy a explicar el modelo más simple de crecimiento de una población, que esta ecuación creo que todos conocemos la solución cuando A de t constante, aquí es la tasa de crecimiento de la población. Si es constante, pues sabemos que la solución es una exponencial. Y aquí supongamos que en realidad, en lugar de ser exactamente constante, es constante el crecimiento, pero admitimos pequeñas perturbaciones, ¿vale? Entonces, un poco del espíritu de lo que querían hacer los antes, añadimos aquí el ruido blanco, el ruido a la constante, y este ruido lo ponderamos por un valor alfa que podremos jugar con ello. Entonces, utilizando el formalismo de la ecuación diferencial estocástica, pues lo que añadimos aquí es alfa xi t, diremos que es solo dbt, en realidad, partido por dt, más o menos, por lo tanto la ecuación que obtenemos, diferencial estocástica, es esta. Pues esto, utilizando el cálculo de Ito, se puede demostrar que implica que el logaritmo de nt es una función lineal del tiempo y el movimiento browniano, ¿vale? Es decir, que nt es la exponencial de esta cantidad aquí, más el movimiento browniano, ¿vale? Os dais cuenta aquí, a lo mejor, os dais cuenta de que podríamos esperar, si no tuviéramos en mente el cálculo de Ito, podríamos esperar de t y a lo mejor alfa por bt, ¿no? ¿Ves? El cálculo de Ito lo que introduce es el alfa cuadrado partido por 2 aquí, en realidad, en el cálculo de Ito. Pues este es un proceso muy importante en economía y en finanzas, se llama el movimiento browniano geométrico, ¿vale? Entonces, esto fue utilizado por Samuelson en 60, premio Nobel de Economía también, Black and Scholes, porque utilizó este movimiento como base de su modelo para obtener la fórmula que vimos después, premio Nobel de Economía también, y su comportamiento asintótico claramente depende del signo de esta cantidad, puesto que si os acordáis, bt es una variable normal, su varianza es igual a t, la varianza del movimiento browniano. Su desviación típica es raíz de t, es decir, que esperamos que sea del orden de raíz de t. Entonces, si esto es del orden de raíz de t, está claro que lo que domina es esto. Lo que domina es esto. Entonces, por ejemplo, si cojo esto negativo, esto es muy fácil de simular, puesto que vimos que éramos capaces de simular bt, pues esto es un ejemplo de una simulación. ¿Veis? Tenemos la cosa exponencial, porque domina el comportamiento exponencial, pero la perturbación del browniano hacen que hay variaciones así. Esto es un ejemplo. En el caso en que r es mayor que alfa cuadrado partido por 2, pues el contrario. Crecimiento exponencial con perturbaciones, ¿veis? Si es igual, entonces no tenemos componente lineal, solo tenemos el movimiento browniano. Entonces, pues claro, dependerá, ¿qué pasa? Cuando el movimiento browniano se va muy lejos, vuelve a cero, puede ir muy lejos hacia abajo, pues depende del signo de alfa por bt. Si alfa por bt es positivo, pues tendremos cosas de estas. Si alfa por bt es negativo y bastante negativo, pues entonces, ¿qué pasará? Será básicamente cero. Entonces tenemos periodos de poca actividad y de pronto, periodo con mucho más actividad. Esto es un ejemplo de simulación también.
Bueno, entonces me quedan solo dos modelos más que se utilizaron en particular para modelar tipos de interés, un famoso modelo de Vasicek en el 77 que presenta una característica que se llama mean reverting, que es que tiene tendencia, cuando se aleja, por eso lo propuso para tipos de interés, cuando se aleja de un nivel mu, el proceso automáticamente lo trae de vuelta hacia abajo, ¿vale? Y esto se tradujo por esta ecuación, que es proceso de Orsen-Ulbeck. Estos dos eran físicos, por eso también otra vez un procedimiento que llega desde allí. Entonces, aquí vemos efectivamente que este es el incremento, digamos, la X, el incremento de X es debido a eso y al movimiento browniano. Entonces, ¿esto qué pasa? Que si X, mu es la línea base, si el tipo de interés se aleja mucho de la línea base, es mucho mayor que la línea base, digamos, mu menos xt será negativo, y entonces el incremento siguiente que ya vimos que domina respecto al movimiento browniano, lo trae hacia abajo, otra vez hacia mu. Y al revés, si va hacia abajo y es muy por debajo del xt, porque también tiene tendencia a subirlo otra vez hacia el nivel de mu, ¿vale? Con la condición de que θ es con eso. Bien, entonces aquí no voy a entrar en detalles, con Ito se puede demostrar que esta es la solución, es una ecuación lineal, igual que para la ecuación diferencial de la poca que podemos encontrar soluciones explícitas, y todo es normal, es un proceso gaussiano, esto es la distribución normal, la distribución de lo que se llama la densidad de transición, la probabilidad de transición de un momento a otro. Y además es ergódico, eso quiere decir que existe una distribución que si yo empiezo con esta distribución, después el proceso es estacionario, ¿vale? O también yo puedo empezar desde cualquier tipo de distribución y asintóticamente lo que observo son valores que se aproximan, digamos, de manera estacionaria, se va olvidando del punto inicial. Entonces eso es un ejemplo de simulación, ¿veis? Aquí he cogido el mu este que decía, lo he cogido igual a 1. ¿Vale? Entonces, otra vez aquí el lineal he puesto unos cuantos momentos de observación, en realidad debería hacer muchísimo más. Este es exactamente el mismo proceso, la misma trayectoria, los puntos que tenía antes están aquí, ¿vale? Están aquí dentro, en realidad. Esto es otra relación, debería ser muchísimo más, en realidad. Entonces, veis, si de todos estos puntos que tenía antes cojo y como me olvido de que es un proceso donde hay tiempo, cojo todos los valores y hago un histograma, ¿vale? Esto es lo que obtengo y esta es la distribución marginal, se llama, es decir, esta es la distribución estacionaria. Al final, eso es lo que, si yo me olvido del tiempo, solo voy cogiendo las observaciones, lo que observo es una distribución normal en realidad. Bien, bueno, perdón, solo decir que esto es una distribución normal. Una distribución normal, sabéis que puede tomar con valores, con probabilidad pequeña, pero sí puede tomar valores negativos para expresar, para modelar un tipo de interés, no es una cosa muy razonable. O sea, aunque Vasicek, el avance de Vasicek fue lo del mean reverting, tenía el defecto de que tu modelo puede tomar valores que no son razonables. Entonces se mejoró el modelo de Vasicek, que es, veis, la misma base, también lineal el drift, pero se añade la raíz cuadrada del proceso en la ecuación. Eso fue propuesto por Cox, Ingersoll y Ross, publicado en Econométrica, que es una de las mejores revistas de econometría, digamos, y finanzas y cosas de estas, y también para modelizar el proceso. Bien, pues aquí hay una dificultad, es que claro, ¿qué pasa si la X se vuelve negativa? No existe la cosa, entonces pues, un poco más complicado para hablarlo de la unicidad, pero en realidad se puede demostrar que existe una solución única hasta el momento que toque 0, cuando empieza por 0, y que encima, con algunas restricciones sobre los parámetros, nunca toca 0. Nunca toca 0. Entonces, un modelo razonable es este, con estas condiciones. Bien. Y la distribución invariante tiene también, en este caso, pues el ergódico es una distribución gamma. Y esto es un ejemplo del modelo de Cox-Ingersoll-Ross. No sé. A ojo, por supuesto, no se puede ver la diferencia con el anterior me imagino, incluso aunque diéramos 1000 datos, sería muy difícil encontrar a lo mejor la diferencia entre uno y otro. Y con esto acabo mi parte.